Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ana Martínez y el nombre de mi ponencia es El arte como vía de sanación y autoconocimiento. Agradezco profundamente a la organización del Congreso por este espacio que gira en torno al arte y la salud. Hoy quisiera iniciar con una pregunta. ¿Cómo puede el arte convertirse en un espacio de sanación cuando el cuerpo ha sido vivido como ausencia? Mi trabajo surge de una experiencia personal donde el cuerpo se fragmentó para sobrevivir. Y fue el arte el lugar donde esa fragmentación comenzó a encontrar sentido. Hoy quiero compartir no solo un resultado plástico, sino un proceso, un tránsito. El tránsito de un cuerpo ausente hacia un cuerpo nuevamente habitado. Ese paso no ocurrió de manera sencilla. Fue mediado por la creación artística. Desde mi niñez hasta la adultez, viví experiencias de violencia de género en el ámbito intrafamiliar y social. En ese espacio doméstico, particularmente desde la cocina, experimenté formas de imposición que marcaron profundamente mi relación con el cuerpo y mi identidad femenina. En el ámbito social, atravesé procesos de estigmatización vinculados a mi apariencia física, lo que aumentó una sensación de rechazo y desvalorización. Estas experiencias generaron efectos traumáticos que impactaron profundamente mi sentido de vida. Inicialmente busqué respuestas en la religión y luego me di cuenta que el arte podía convertirse en ese camino de la oración simbólica. Y es precisamente ese camino que quiero compartir con ustedes. Este proyecto se desarrolla dentro de mi proyecto artístico que tiene como título El arte como terapia de sanación de mis traumas y conflictos emocionales desde la historia de Nachet, narrada a través de un cuerpo ausente y presente. Anachet es un personaje creado por mí para narrar mi historia en tercera persona. Ella representa el cuerpo ausente de mi pasado, mientras que el cuerpo presente soy yo misma. Desde allí abordé mi trabajo definiendo el método autobiográfico como narrativa de ficción. Teniendo en cuenta los debates sobre el yo en la posmodernidad, donde se cuestiona la idea de una autobiografía totalmente verdadera a partir del pacto
autobiográfico de Lillois en 1975. Mi proyecto se situó en la línea narrativas medievales, creación e innovación, y fue asumido como un proceso de liberación y autoanálisis orientado al autoconocimiento. Esto dentro de un enfoque investigativo y de creación. Las obras se organizaron en lo que llamé la Casa de Anaché, un dispositivo que agrupó 6 instalaciones que juntas significan la construcción de mi propia identidad. Dentro de la autobiografía, Anaché muere. Y entonces surge una pregunta plástica y existencial. Si ya estaba muerta, ¿cómo seguir contando la historia? Ese quiebre me obligó a buscar otros lenguajes. La palabra no era suficiente. El cuerpo comenzó a hablar. Sentí un desdoblamiento, como si hubiera un cuerpo que permaneciera aquí en el presente y otro que pertenecía al pasado. Siempre fui consciente de que era una operación simbólica, pero la experiencia fue intensa. Entonces surge Anachet. Como personaje para narrar mi historia en tercera persona. Lo que me permitió tomar distancia. Era más fácil hablar de ella que de mí. Esa distancia fue protectora, pero también fue una forma de conciencia. En un principio, Anaché encarnaba el trauma y el cuerpo fragmentado. Pero con el tiempo, a través del proceso creativo, esa figura se transformó. Dejó de ser solo una herida y empezó a convertirse en un dispositivo simbólico de integración consciente. El núcleo experiencial del trauma a la integración. El núcleo experiencial del trauma a la integración. Mi proceso artístico desde el autobiográfico comenzó en el año 2017
con un gesto radical e intuitivo. Decidí fabricar mi propia tumba y crear un letrero con mi autorretrato que decía "Se busca". En ese momento, Anaché no existía como personaje. Distribuí los letreros dentro de la Universidad de Bellas Artes en Cali, donde estudiaba artes plásticas, y luego salieron a la calle. Los adherí a postes de energía en distintos lugares de la ciudad. Sin saberlo plenamente, estaba iniciando una búsqueda de mi propio yo. Mi proceso artístico empezó desde el performance. El primero fue Se Busca. El performance consistió en representar escenas de mis primeros 5 años de edad. El deseo profundo de una muñeca que nunca me fue dada, la alucinación de ver a mi padre fallecido entrar con un regalo que no era para mí, la escena de mi madre enviándome a lavar ropa el día de mi cumpleaños y la imagen de mi hermano obligándome a levantarme para cocinar. Aquí comienza el núcleo del trauma. El paso temprano de hija a madre cuidadora. Posteriormente comprendí, desde la lectura de Donald Winnicott, que no existió para mí un objeto transicional que sustituyera simbólicamente la presencia materna cuando ésta se retiró efectivamente. En lugar de una muñeca, objeto de consuelo y juego, recibí un trapo para limpiar la casa. El objeto de cuidado fue reemplazado por el objeto de la obligación. Aquí se instala la fragmentación. El segundo performance fue ¿Te gusta la sopa de Macarela? La sopa fue la primera preparación que simbolizó el inicio de la sumisión en la cocina. Prepararla en público fue un gesto simbólico de retorno al origen del trauma. Es en ese momento donde nace Anaché como personaje. Aparece una marca ficticia de sopa con su nombre. Surge el traje de cocinera hecho en papel, frágil, que dialoga con un cuerpo igualmente frágil y fragmentado. El trauma comienza a desplazarse hacia la imagen. La cocina deja de ser únicamente un espacio de violencia para convertirse en escenario performativo. El dolor empieza a adquirir forma simbólica. En el tercer performance, utilicé la tumba construida al principio para escenificar un cementerio y darle muerte simbólica a Anachet.
Fue una acción integradora con el público. Incluí objetos de las acciones anteriores, la olla, el cucharón y una voz grabada de mi hijo discutiendo porque a él no le gustaba verme ensayar. Todo se convirtió en evidencia emocional. La muerte no fue un cierre definitivo, sino un umbral. Posteriormente, inventé su resurrección como Santa Che, una santa sanadora de la tristeza. Desde mi formación católica, la resurrección apareció como promesa de transformación. Sin embargo, en este punto comencé a experimentar una crisis identitaria. Ya no sabía quién hablaba, el personaje, la artista, la investigadora, la víctima, la santa, todos coexistían. Me estaba perdiendo en mi propio posible, como diría Kierkegaard. Surge entonces la figura de la investigadora. Creo un museo ficticio, invento la donación de unos objetos. Realizo un video de docuficción sobre el hallazgo del letrero Se busca bajo el puente del río Cauca. Aparece la camisa encontrada en el río, el esposo da testimonio. La historia de Nache se remonta desde su infancia y adolescencia, donde sufrió mucho maltrato, tanto físico como psicológico, por parte de su familia, concretamente de sus hermanos, quienes la maltrataban física y verbalmente y prácticamente la convirtieron en la esclava de ellos, porque solamente la tenían en cuenta para que les hiciera de comer y les arreglara su ropa y todos los oficios familiares. Soy su esposo y ya durante su juventud la vida de ella fue muy complicada por la forma de pensar que ella tenía acerca de la vida, acerca de las personas, y fue muy difícil para mí hacerla entrar como en razón para que cambiara su forma de pensar, tanto de su vida como de las personas que la rodeaban, haciéndole ver siempre que no todo el mundo era malo, que si había personas que trataban mal, los buenos eran mucho más. He luchado durante mucho tiempo para cambiar la mentalidad de ella, hasta
que ella decidió en alguna ocasión empezar a fabricar su propia tumba. No sin antes, ella me había propuesto de que quería hacer una sopa de macarela, yo le compré su olla nueva, todo lo que necesitamos para su famosa sopa, pero a raíz de la insistencia de ella de hacer su tumba, la cual la hizo, tuvimos una diferencia, un altercado muy fuerte, en el cual lo último que supe de ella fue que se encerró en el baño y de aquí ya no volví a saber de ella. En una tarde donde me quedé sin dinero para abordar el mío, desconcertada seguí mi camino sin la más mínima esperanza que algún medio de transporte mecánico me trasladara hacia la terminal de transportes de la ciudad de Cali. Fue entonces exactamente a las 4:48 p.m. cuando me detuve debajo del puente de la Torre de Cali, justo cuando mis pies me guiaron hasta este sitio, quedándome paralizada cuando mi mirada se dirigió hacia aquel letrero, cuyas dimensiones eran similares a la de un papel de carta. Aquella imagen puesta en él parecía la de una loca desquiciada, o por lo menos la de una persona cuya tristeza se habría atrapado en aquella foto. No entendía por qué esa mujer llevaba puesta una camisa en una forma que solo se pondría una persona con delirios. Además, cuando leí aquella frase, "se busca", que estaba en el letrero, comprendí que la estaban buscando y esto aumentó más mi curiosidad. Empecé a preguntarles a las personas que transitaban por el lugar que si conocían a esta mujer o que si sabían por qué la estaban buscando. Y al no obtener una respuesta, decidí desistir y seguí mi camino, asegurándome primero de tomar el letrero para guardarlo dentro de mi carpeta de archivo personal. Posteriormente, luego de que transcurrieran 3 meses, pasé el camino otra vez y me detuve en ese mismo sitio, encontrándome con la sorpresa de que habían puesto en la pared otro letrero con la misma foto, pero esta vez con una lamentable noticia. A ella la habían encontrado muerta. Mensaje que entendí en el momento de leerlo, pero que no entendía por qué carajos estaba escrito con mala ortografía. Esto me llenó de dudas y al mismo tiempo de una profunda melancolía. Me pregunté una y otra vez, ¿cuál sería el motivo de la misteriosa desaparición de esta mujer? ¿Qué persona habría sido capaz de cometer este fatal crimen? Estos y muchos otros interrogantes que rondaban sobre mi cabeza despertaron mi terquedad. Y fue así como decidí llamar al número telefónico que se encontraba en el primer letrero, donde decía que a ella la estaban buscando. Pero mis manos temblaban al comprender que mi cerebro era portador de una desagradable noticia que le podría cambiar la vida a quienes estarían buscando a esta desdichada mujer.
Luego logré que me contestaran y la persona con quien hablé resultó ser el esposo de ella, de lo que me pude dar cuenta porque al mencionar el nombre de Anaché, él así me lo confirmó, resultando mucho más difícil comunicarle lo que le tenía que comunicar, pero se lo dije. Señor, no sé cómo decirle, pero a su mujer la hallaron sin vida, situación que lo descontroló y que no creía, ya que él sostenía haber hablado con ella ese mismo día y en horas de la mañana. Sin embargo, él se preocupó y quiso hablar conmigo personalmente. Habían transcurrido 40 minutos y en mi reloj eran las 3:40 p.m. del 30 de mayo del 2017, cuando me encontré con aquel hombre en la misma casa en la que convivía con Anaché, situado en un barrio que queda cerca a Unicentro de la ciudad de Palmira Valle. El cuarto performance, Caso Anachet, adopta un tono criminalístico. Recreo la escena del supuesto suicidio desde el puente del río Cauca de Nachet. El cuerpo desaparece, solo queda la camisa. Aquí se hace visible el tránsito, fragmentación, integración. El cuerpo desaparecido no está anulado, está desplazado. A lo largo de la investigación comprendí desde Sigmund Freud y Gastón Bachelard que el cuerpo puede entenderse como una casa con habitaciones conscientes e inconscientes. La desaparición del cuerpo de Anachet no era algo literal, estaba en las obras, en los objetos, en las huellas que dejé al tocarlos. Desde la noción de imagen corporal entendí que el cuerpo se extiende hacia lo que produce. El cuerpo ausente estaba presente en la creación. Aquí comienza la integración. Decidí asumir la casa de Anaché como archivo. Organicé los objetos mediante una matriz de clasificación y registro de bienes muebles. Ordené la narrativa. Pero no como archivo cerrado,
sino como casa que puede reabrirse sin dolor. Desde Bachelard comprendí que la casa es el lugar donde todo comienza y al que se puede regresar. Me entendí como una casa-cuerpo donde memoria e imaginación podían convivir. Con el tiempo comprendí que este proceso no era solo psicológico, ni autobiográfico, era también espiritual. La desaparición del cuerpo de Anachet no significó aniquilación, significó tránsito. La muerte simbólica no fue final, sino transformación. Desde una mirada transpersonal, la fragmentación no se elimina, se integra. El dolor no se borra, se resignifica. El cuerpo ausente no desaparece, se transforma en conciencia. El arte se convirtió en un espacio de meditación entre lo visible y lo invisible, entre lo vivido y lo comprendido. Un espacio donde el trauma pudo convertirse en símbolo y el símbolo en integración. Anachet representa el cuerpo herido, la sombra, la fragmentación. Santaché no es negación de ese dolor, sino su elaboración simbólica. La sanación no consistió en olvidar, sino en ampliar la conciencia para poder contener lo que antes me desbordaba. Hoy entiendo que el tránsito entre cuerpo ausente y cuerpo presente no es un desplazamiento físico, es un movimiento de conciencia. El arte fue el puente, la memoria el material, la imaginación la vía y la integración el resultado. Por eso afirmo que el arte, en mi experiencia, fue una vía real de autoconocimiento y sanación emocional. El proyecto se fundamenta en el método autobiográfico, entendido como construcción narrativa del sí mismo. A partir del pacto autobiográfico, se problematiza la tensión entre verdad y ficción en la narración de la propia vida, especialmente cuando se introduce un personaje como Anachet, que opera como desdoblamiento simbólico del yo. Esta discusión se amplía con los planteamientos de Deman y Alberca sobre la ambigüedad autobiográfica, así como con el origen agiográfico de la autobiografía, donde la santidad y lo sobrenatural estructuran relatos de transformación. Desde esa perspectiva, la figura de Santaché dialoga con la tradición agiográfica como
construcción simbólica de trascendencia. En términos de identidad narrativa, el proyecto se articula con Paul Ricoeur, quien plantea que el sujeto se comprende a sí mismo a través del relato. Así, el tránsito entre cuerpo ausente y cuerpo presente constituye un proceso de reconfiguración identitaria mediante la narración y la imagen. Desde el psicoanálisis, Freud plantea el método catártico como una vía para traer a la conciencia lo reprimido. Sin embargo, el proyecto se aproxima con mayor afinidad a la psicología analítica de Carl Jung, quien propone la integración de la sombra y el proceso de individualización como camino hacia el sí mismo. Las 4 fases del proceso analítico descritas por Jung: confesión, explicación, educación y transformación, se reflejan en el tránsito narrativo de Anaché, de la desesperación y fragmentación hacia la integración simbólica representada en Santaché. En este marco se integra el concepto de espacio transicional de Donald Winnicott, donde la creación artística funciona como territorio intermedio entre la realidad interna y externa. El arte, entonces, no opera únicamente como catarsis, sino como mediación simbólica que permite organizar la experiencia traumática sin quedar fijado a ella. Desde el enfoque transpersonal, el símbolo adquiere una función transformadora. La muerte de Anaché puede comprenderse como muerte simbólica necesaria para la emergencia de una identidad más integrada. El arte se configura así como vía de sanación emocional y autoconocimiento, entendida no como eliminación del pasado, sino como resignificación consciente de la experiencia. A partir de esta experiencia, diseñé un modelo de mediación artística. Se trata del taller de meditación creativa para mujeres. La propuesta se fundamenta en la comprensión del cuerpo como territorio primario de memoria, identidad y cuidado. Desde un enfoque experiencial testimonial con perspectiva transpersonal, el taller facilita procesos de integración emocional mediante la transformación simbólica de experiencias personales. La metodología se estructura en 3 sesiones teórico-prácticas desarrolladas en una jornada de 6 horas. En la primera sesión se prepara el cuerpo de manera consciente y se genera confianza grupal. En la segunda sesión se trabaja la meditación guiada con ejercicios de respiración, contacto con la tierra y
armonización sensorial. En la tercera sesión se realiza la creación plástica mediante tejido, pintura acrílica y escritura reflexiva. El acto de tejer simboliza la integración de la sombra. La pintura permite exteriorizar imágenes internas. La escritura favorece la elaboración consciente y la siembra representa renacimiento y autocuidado. Este tránsito, emoción, imagen, símbolo, conciencia, constituye el núcleo transpersonal del modelo. El taller está dirigido a 15 mujeres que se autorreconozcan como femeninas y que hayan experimentado violencia de género u otras formas de vulneración. Se espera como resultado la creación de 15 obras individuales acompañadas de testimonios escritos y orales que resignifiquen el cuerpo como territorio a proteger y transformar. El modelo es replicable en contextos comunitarios femeninos y propone el arte como puente entre cuerpo, memoria, sanación, generando bienestar emocional, fortaleciendo la autoestima y conciencia ampliada. La experiencia investigativa evidenció que la creación artística puede operar como un espacio de mediación simbólica donde el cuerpo vivido como ausencia encuentra posibilidades de reintegración. La construcción de Anaché permitió elaborar la memoria traumática sin negarla, transformándola en imagen, gesto y palabra. Este proceso, posteriormente trasladado al taller de meditación creativa para mujeres, mostró que la práctica artística favorece la verbalización emocional y una percepción más integrada del cuerpo. En este sentido, el arte no actúa como sustituto de la terapia clínica, pero sí como dispositivo de elaboración y transformación psicoemocional. Sin embargo, esta experiencia también abre interrogantes para el campo arte y salud. ¿De qué manera pueden estructurarse estos dispositivos de mediación artística sin quitar al proceso de su capacidad simbólica y subjetiva? ¿Cómo sostener el equilibrio entre experiencia personal y aplicabilidad comunitaria? Estas preguntas invitan a continuar investigando el lugar del arte como espacio transicional entre memoria, cuerpo y conciencia. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A
A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.